Buenos días, profesor. Nosotros somos el equipo número 2 y el tema del cual le vamos a hablar es el área entre las gráficas de funciones. Bueno, una pequeña introducción hacia esto es el cálculo del área entre las gráficas de funciones. Es un tema muy fundamental que se ocupa en el análisis matemáticos y que puede llegar a tener aplicaciones en diversas áreas. El área entre las gráficas de funciones f de x y g de x se puede llegar a definir como la región del plano cartesiano, que ésta se encuentra entre las dos curvas. Bueno, esta área la podemos llegar a calcular usando algunos métodos, de los cuales yo los mencionaré y más adelante mi compañera Daniela dará la definición de cada uno de ellos. El primer método es el método de los rectángulos. El segundo es el método de los trapecios y por último es el método de la integración. Bueno, a continuación daré una serie de pasos. El paso número 1 sería el determinar los puntos de corte entre las funciones. 2. Tenemos que igualar las dos funciones entre sí, f de x igual a g de x. 3. Resolver para encontrar las variables o los valores de x que lo cumplen. También para esto podemos aplicar la fórmula a igual a integral a, b f de x, ya que esta fórmula indica que estás hallando la diferencial de x de la integral de una función f de x. Y por último sería resolver la integral para poder obtener el área que se está buscando. Algunos de los métodos más comunes utilizados para calcular el área entre las gráficas de funciones son método de los rectángulos, en el cual se divide el área en rectángulos y se suma el área de cada uno; método de los trapecios, en donde se divide el área en trapecios y se suma el área de cada uno; o el método de integración, donde se utiliza la integral definida para calcular el área. Algunas de las fórmulas más comunes para calcular el área entre gráficas de funciones son: en el caso del área entre dos funciones, si tenemos dos funciones f de x y g de x, el área entre ellas es en el intervalo a, b. Se puede calcular utilizando la fórmula a es igual a la integral de la diferencia absoluta entre las funciones f de x y g de x, evaluada entre los límites a y b. En el área bajo una curva, si tenemos una función fx y el área bajo su curva en el intervalo a, b, se puede calcular utilizando la fórmula a es igual a la integral de la función fx evaluada entre los límites a y b. Y en el área entre una curva y el eje x, si tenemos una función fx, el área entre su curva y el eje x en el intervalo a, b, se puede calcular utilizando la fórmula a es igual a la integral de fx desde a hasta b. En la propiedad de la suma, el área entre dos funciones es igual a la suma de las áreas entre cada función y el eje x. Y en la propiedad de la diferencia, el área entre dos funciones es igual a la diferencia de las áreas entre cada función y el eje de x. Buenos días, profe. En cálculo a menudo nos encontramos con la necesidad de calcular el área de las regiones que no tienen ninguna forma geométrica. Una aplicación muy útil de la integral definida es calcular el área entre las gráficas de dos funciones. El concepto básico es: imaginemos que tenemos dos funciones f de x y g de x, representadas gráficamente en un plano cartesiano. Queremos encontrar el área de la región que está delimitada por estas dos curvas. La clave para resolver ese problema es la integral definida. Fórmula general, pues es si f de x es mayor o igual que g de x entre un intervalo a y b, entonces el área a entre la curva se calcula de la siguiente integral: a es igual a f de x menos g de x de x
pasos para calcular el área, pues encontramos los puntos de intersección, igualamos las dos funciones f de x igual a g de x, resolvemos la ecuación resultante para encontrar los valores de x. Estos valores serán nuestros límites de integración a y b. Para determinar la función superior es crucial saber cuál está por encima de la otra en el intervalo a y b. Podemos evaluar ambas funciones en un punto dentro del intervalo para determinar cuál tiene un valor mayor. Segundo, configurar la integral. Sustituimos las funciones f de x y g de x y los límites de integración a y b en la fórmula del área. Evaluar la integral. Calculamos la integral definida. Este paso nos dará el valor numérico del área entre las curvas. Ejemplos prácticos. Ejemplo número 1. Las funciones f de x, que es igual a x al cuadrado, y g de x, que es igual a 2x. Puntos de intersección. X es igual a 0 y x igual a 2. Función superior. G de x es igual a 2x y integral es f de x entre 0,2 por 2x menos x al cuadrado de x. El área es 4/3 unidades cuadradas. Ejemplo 2. Funciones f de x, que es igual a x al cuadrado menos 4x más 3, y g de x igual a menos x cuadrada más 2x más 3. Puntos de intersección. X es igual a 0 y x es igual a 3. Función superior. G de x es igual a x al cuadrado más 2x más 3. Integral es f de x 0,3 entre paréntesis menos 2x al cuadrado más 6x de cierre paréntesis de x. Área 9. Unidades cuadradas. Herramientas útiles. A continuación les presentaré algunas aplicaciones reales de cálculo de áreas entre gráficas de funciones en problemas cotidianos y profesionales. Una aplicación es Ingeniería y Arquitectura, que está conformada por diseño de estructuras, diseño de sistemas de irrigación y análisis de tensiones en materiales. Otra aplicación es en Economía y Finanzas. Está conformada por análisis de curvas de demanda y oferta, que es el cálculo de áreas entre gráficas de funciones, también por cálculo de ingresos y costos, al igual que análisis de riesgo y retorno. También tenemos otra aplicación en Ciencias y Medicina, que está conformada por análisis de curvas de crecimiento, que se utiliza para determinar la tasa de crecimiento de una población o organismo, al igual que cálculo de dosis de medicamentos, análisis de datos de sensores, que se utiliza para analizar datos de sensores en aplicaciones como la monitorización de la salud o la detección de anomalías. Y por último, tenemos la aplicación en otros campos, que está conformada por diseño de videojuegos, análisis de datos de tráfico